¿Qué tal? ¿Cómo les va en este domingo maratónico en materia de videos? Les debía un comentario breve sobre la pelea principal de este sábado, la victoria de Tim Tszyu sobre Tony Harrison, una victoria contundente por un knockout brutal que definitivamente lo colocó allí en una posición donde ya lo están viendo, al menos hoy sonaba en las redes sociales como un hombre que es como que es el hombre a vencer en las 154 libras. Se le dio una dimensión que desde mi perspectiva hay que comenzar a bajar las expectativas por todo lo que rodeó a esta pelea, y esos son los puntos de la contracrónica. Por ahí se va nuestro comentario de hoy. Hay poco para hablar de una pelea que dominó, obviamente, con su agresividad, con su golpeo, a un Harrison que se recostó en las cuerdas, recibió golpes brutales, y en el momento de la detención de la pelea lo había mandado a la lona luego de una andanada, de una lluvia de golpes de poder a dos manos sin ningún tipo de defensa. Realmente fue como golpear una bolsa. Allí como que hubo temor de que inclusive lo pudiera lastimar gravemente, pero hubo ausencia de la esquina en tomar la decisión de parar la pelea, hubo ausencia de un médico que ordenara parar la pelea, y hubo una ineptitud absoluta del referee que demoró todo el tiempo del mundo permitiendo aquella golpiza brutal de Tszyu sobre Harrison que pudo tener graves consecuencias. Suponemos que esto puede verse incluso en el tiempo, porque en boxeo ocurre eso. No muchas veces las consecuencias, las secuelas se ven de forma inmediata. Creo que hubo un error terrible y una inoperancia absoluta por parte de las autoridades del cuadrilátero. Ese es el primer punto de la contracrónica. El segundo punto es el hecho de que había un título interino en juego. Y yo sé que me dirán que está con una lesión el campeón, que es Jermell Charlo, entonces correspondía que hubiera un título interino. Les doy la derecha por ese lado, pero por el otro lado hay que recordar que este Tony Harrison, en realidad, donde estaba clasificado para pelear por un título era en el Consejo Mundial de Boxeo, que había ordenado una pelea contra Sebastián La Torre Infernal Fundora, de la cual se bajó. No quiso enfrentarlo, no sabemos si por miedo, no sabemos por cuál razón, pero no quiso enfrentar a Fundora y terminó yendo a esta pelea por la exclusiva razón de que lo eligió Tszyu para hacer una suerte de esparreo televisado mientras espera se recupere Jermell Charlo. Y según Tszyu, lo eligió a Harrison porque fue el único que lo venció. La única derrota, el único manchón que tiene en su palmarés Jermell Charlo es precisamente por haber perdido en las tarjetas con Harrison, aunque no dijo en ningún momento Tszyu que a la pelea inmediata Jermell Charlo lo noqueó. Le dio una paliza y lo noqueó, porque realmente lo golpeó duro durante 11 asaltos y lo venció por la vía rápida. Después vino el declive de un Harrison que apenas pudo empatar contra Perrella. Perrella perdió contra muchos boxeadores, entre ellos contra Abel Ramos, contra Jordan Zugás, y apenas pudo empatar Harrison y tiene solamente una victoria entre medio contra Sergio García, que no es en absoluto mérito para estar colocado peleando por un título. Repito, esto fue elegido porque había peleado ya contra Jermell Charlo y quería vender esta victoria Tszyu con miras a presentarse como una oposición seria y contundente frente a Jermell Charlo. Por ese lado, si es el acometido, lo lograron. Pero por el otro lado también hay que pensar qué es lo que va a pasar con un Jermell Charlo que ahora en mayo va a ser un año que no pelea, y se suma también a ese misterio que existe alrededor de su hermano, que tiene problemas familiares, tiene problemas domésticos, pero le siguen protegiendo el cinturón. El asunto es que Tim Tszyu ganó por nocaut, por un nocaut brutal, y ahora debería enfrentar a Jermell Charlo en algún momento del futuro por llegar. Y claro, uno debe preguntarse si la presentación de Tim Tszyu alcanza para imaginar que puede darle una muy buena pelea al mejor Jermell Charlo. No sabemos cómo va a volver Charlo, no sabemos en qué condiciones, no sabemos si va a estar al 100%, ni siquiera sabemos si se va a quedar en las 154 libras porque se evaluaba la posibilidad de que renunciara y se fuera a las 160 libras cuando regresara su hermano y subiera a 168. No, por un acaso está eso esperando Errol Spence. Como Spence va a pelear definitivamente contra Crawford en las 147 libras, suponemos
de que Charlo todavía no se va a 160, entonces evidentemente debe estar esperando recuperarse para pelear contra Tin Tszyu. Esa pelea va a ocurrir. El asunto es, Tin Tszyu le puede ganar a Jermell Charlo. Yo tengo mis dudas. El Tin Tszyu que vi en esta pelea es verdad que se vio agresivo, que se vio un hombre con mucho poder, pero es un hombre que en términos de tamaño en las 154 libras siempre va a encontrar hombres más grandes y más fuertes, y lo más importante que debería preocupar a su equipo es el hecho de que es un hombre que va totalmente a campo abierto, al menos no sé si ha elegido ya esa ruta y no la va a abandonar, de ir permanentemente al ataque, a poner presión, a soltar golpes de poder, pero con nula defensa. Tiene un bloqueo totalmente paupérrimo porque le bastó el jab a Harrison. Si hubiera sido un hombre un poco más rápido, con mejor desplazamiento, si hubiera tenido otro tipo de capacidades, yo creo que le hubiera complicado la pelea porque logró llegarle con golpes muy duros, teniendo en cuenta de que Harrison es un hombre que tiene poca pegada. Él ha llegado donde ha llegado debido a sus dotes técnicas que aquí estuvieron ausentes. Es un hombre que le dio muy buena pelea técnicamente en la primera a Jermell Charlo, pero que fracasó rotundamente en la segunda. De allí le aparecieron las falencias. Esta vez lo vi muy pobre, lo vi muy disminuido y en términos fundamentalmente de movimiento de piernas. Ante un hombre tan agresivo que necesita precisamente que su rival quede estático allí contra las cuerdas para poderlo golpear, le brindó todas las opciones para que lo golpeara y le llegó con golpes muy duros, usando el upper, usando los golpes a la zona media, realmente levantaba la platea porque lo trabajó con una dureza en el golpeo realmente asustadora a Tin Tszyu. Pero eso no significa que pueda hacerlo contra todos los rivales porque le hemos visto muchas carencias y muchas limitaciones en las peleas anteriores. Como que fue tomado con el metro y la plomada este Harrison, que por alguna razón no quiso pelear contra la Torre Infernal Fundora. Precisamente, Fundora es un hombre que va a fajarse, que va a colocar golpes de poder, que pega muy duro, y la teoría de quienes estuvieron de por medio en la negociación para que se diera o no se diera esa pelea, era la presunción de que iba a ser una pelea de golpes muy duros y Harrison arriesgaba a ser noqueado duramente. ¿Por qué aceptó ir a Australia y enfrentar a Tin Tszyu? Imagino que hubo una muy buena bolsa en primer lugar. Y quizás él se engañó, se manejó por lo que vio antes de Tin Tszyu, que no ha sido gran cosa, es un hombre que recién está saliendo de Australia, que no ha enfrentado aquella oposición que lo mida en su justa medida, y quizás pensó que con poca preparación, haciendo poco, iba a hacer mucho. Y realmente se encontró contra un hombre furioso y que lo superó fundamentalmente por la capacidad de golpeo en corto de poder y porque además estaba totalmente vulnerable Harrison al golpeo de poder. Recostado en las cuerdas, realmente fue lamentable en términos de defensa, pero aún así todo logró conectarlo durante varios trechos, inclusive el primer asalto aparentemente se lo llevó él porque prevaleció en la parte técnica hasta que logró ajustar Tin Tszyu y después evidentemente fue un dominio completo hasta que llegó el fin de la pelea. Pero él demostró con muy poca cosa que podría complicarlo y que es muy fácil golpear al australiano. Imaginen ustedes ante un Jermell Charlo que se mueve muy bien, él es más técnicamente es superior a su hermano, fundamentalmente porque sabe pegar en velocidad, tiene mejor pegada y tiene mejor lectura del combate y al mismo tiempo sabe trabajar con otra capacidad los golpes de poder desde los ángulos. Y a un hombre de este tipo de agresividad, que es tan frontal como Tin Tszyu, realmente un hombre que lo trabaje de ángulos y le va a llegar con golpes de todos lados ante una defensa totalmente porosa, yo creo que lo que demostró esta pelea es que pega muy duro, pero contra Charlo no tiene nada que hacer. Repito, contra el mejor Charlo, no contra el que no sabemos si va a volver y cómo va a volver. Eso es lo que dejó entonces una pelea donde hubo un título interino en juego que desde mi punto de vista no debió existir. Hubo un rival elegido que no debió ser un rival para un título interino y que me dio la impresión de que Harrison fue más que nada a hacer una buena chamba ya y hacer un esparreo televisado contra un hombre que está aguardando entonces ir a pelear por los 4 títulos que ostenta entonces Jermell Charlo, que en algún momento de este año lo va a enfrentar. Siguen esos títulos secuestrados, el gran problema que tienen los títulos unificados, algo que está en negociaciones. Inclusive yo recuerdo una conversación que tuve recientemente con el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, donde me comentaba, me refiero a Gilberto Mendoza, que me comentaba que hay una discusión sobre qué hacer con los títulos unificados y hay la posibilidad de que se instale una suerte de vicecampeonato para evitarse estos títulos interinos
y que los títulos conforme se pelean actualmente, se disputan actualmente los títulos unificados, que se mantengan los unificados, pero que haya una suerte de campeonato local, algo que nosotros en un video anterior, hace ya unos meses, habíamos propuesto, que era para nosotros una suerte de solución, es decir, separar como los campeonatos de la UEFA Champions League, que haya un campeonato arriba y los campeonatos locales se mantengan sin ser alterados. Entonces sería una suerte de campeón local o de vicecampeón, para evitar lo que está pasando con Jermaine Charlo, que hace ya un buen rato, va a ser un año que tiene allí secuestrados los títulos unificados, como los han tenido otros en 168, en 160, en 135 libras, es decir, es un drama que tiene el boxeo que debe ser resuelto y que esta pelea lo trae al tapete. Me refiero a la de Tin Tszyu, que peleó por un absurdo título interino contra un rival absurdo y que no había hecho los méritos para ir a disputar un título mundial en la casa del que estaba obligado a ganar. Me refiero a Tin Tszyu. Ojalá que se dé pronto esa pelea con Jermaine Charlo para empezar a conocer los límites que tiene el poder que demostró precisamente frente a Tony Harrison Tin Tszyu. ¿Es tan bueno como se vio en esta pelea en términos de poder o simplemente se vio tan bueno porque vimos muy poco de Tony Harrison? Lo sabremos cuando enfrente a Jermaine Charlo, vaya uno a saber cuándo.